Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias, a este segmento donde en compañía de Sergio Rarte y Mauricio Álvarez estamos reflexionando acerca de el poder. Lo importante que es aprender a manejar adecuadamente el poder y de ser astutos, siguiendo esa recomendación también del Señor Jesús, que seamos astutos, pero también mansos como palomas. Y entonces hemos hablado en los anteriores programas que muchas veces podemos ser poco astutos y eso nos genera alguna dificultad o que se alargue o se entrampe algún proceso. Así es de que estamos en este proceso de reflexión. Mauricio, bienvenido. Sergio, bienvenido. Hola, Agner. Hola, Sergio. Un gustazo estar de nuevo con ustedes y compartir. La verdad que ha sido, fíjate que muy constructivo el libro. Me atrevería a decir que hay que leerlo con un poco de mente A ver. abierta, porque sí choca en algunos momentos con algunos valores cristianos o nuestros valores, principios que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Pero no se salen tampoco de la realidad y en el ambiente en el que nos movemos. Creo que hace un par de lunes hablamos precisamente de que Dios nos mandó y Dios nos dijo, ustedes están en el mundo y tienen que cuidarse y están entre lobos y nos habla y nos describe toda esta jungla en la que realmente nos movemos, de este desorden y este ambiente de mundo que existe en la parte profesional, empresarial y laboral. O sea, no vamos solo a una gran pradera muy suave y todo sale muy bien. No, estamos en una lucha que principalmente es espiritual. Pero, pero el libro tiene sus buenos detalles que nos ayudan a abrir los ojos y nos permiten estar más alertas y más conscientes del ambiente y del medio en el que nos estamos moviendo. Así es. Mauricio se refiere al libro Las 48 leyes del poder, donde hemos escogido algunas de esas para poderlas comentar con ustedes. Sergio Rarte ya ha cenado con Robert Greene, el autor. Sí, gracias, Ander, por recibirnos. Gracias a la audiencia por escucharnos también. Robert Greene se ha vuelto un autor muy importante porque socializa conceptos de psicología, de negocios, de estrategias de guerra con el público en general. Y él lo que dice es, mire, usted está en una batalla, usted está en una corte, usted es un cortesano y hay un rey. Y todos están luchando en una dinámica por mantenerse dentro de la corte. Y él introduce sutilmente y entre va avanzando uno con sus libros más directo, algo que es un lenguaje indirecto, la forma indirecta de hacer las cosas. Entonces Robert Greene dice, mire, entienda, nuestro lenguaje no es verbal, nuestro lenguaje es por acciones, nuestro lenguaje es por sentimientos, nuestro lenguaje es por actitudes, nuestro lenguaje es por cómo hace ver o cómo se proyecta usted ante la sociedad, más allá de lo que se dice y lo que escucha. Y es así como Robert Greene va a ir elaborando este manual para defenderse ante situaciones que uno dice, puchica, pero si yo hablo con esta persona y me quiere, y esta persona me trata bien, me sonríe, ¿por qué me está saliendo mal esto? ¿Por qué no me acepta mis proyectos? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué me está yendo mal? Y él dice, evaluemos cómo está el lenguaje no verbal de su día a día. Y es así como él habla de las leyes, de las 48 leyes del poder. Y el día de hoy vamos a hablar de la número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Y déjeme esbozarle algo. Yo recuerdo que tenía un colega que era muy reconocido por su egoísmo y me pedía favores. Mira, necesito que me ayudes con esto. Yo le decía, con mucho gusto. Mira, necesito que me ayudes con esto otro. Con mucho gusto. Pues necesito que me hagas un flete con tu grúa sin costo, con mucho gusto. Mira, necesito que me prestes tal herramienta, con mucho gusto. Y cuando yo venía y decía, vos, necesito que, no puedo. Y vos, pero yo te hice la grúa, yo te di sí, no puedo. Están ocupados en este momento. Y yo decía, si hubiera leído este consejo, era, tenga cuidado cómo pregunte, no lo haga, cambie la manera de preguntar, apele
a esa su forma egoísta de ser, no le recuerde los favores que usted le hizo, ¿verdad? Trate de vender, darle el concepto de otra manera donde él también se beneficie. Entonces, sabiendo que él era una persona muy así, era así como vos, por cierto, fíjate que recibí tal herramienta que puede ser que te sirva más adelante. ¿En serio? Sí, la recibí, sí, fíjate. Pero mira, ahorita estaba pensando, necesito un favor, fíjate que, y él va a mostrarse porque sabe que va a poder obtener algo a cambio en el futuro. Eso es algo interesante. Sergio, vos nos recomendaste esta ley número 13. ¿Qué decís de esta? Em, Se aplica en dos vías la situación en la que nos encontramos, en la que necesitamos pedir un favor. Hay gente que va a esperar de nosotros que exaltemos y resaltemos su bondad, su misericordia, y el libro dice algo que si es en público, mejor. O sea, que si uno pide el favor y la persona no lo da en público, hay un tipo de personalidad que le gusta dar favores y sentirse magnánimo y no que le digan que es egoísta, sino que le digan, usted fue muy bondadoso, gracias. Hay un tipo de gente que es así y situacionalmente hay que entender que vamos a tener diferentes circunstancias. Normalmente, cuando uno tiene un problema, se le pide a alguien que le puede solucionar a uno ese problema. Y uno inmediatamente viene y dice, yo le hice favor A, B, C, D a esta persona, pero no nos damos cuenta que la dinámica que teníamos antes era una dinámica de interés mutuo. Tal vez la otra persona solo recibía, pero al final del día recibía porque le interesaba. Entonces lo que el autor dice es, mire, antes de ir a pedir un favor, evalúe cómo es esta persona, o esta organización, o este grupo de gente. Si esta gente espera algo con un lenguaje de interés, hábleles así. Mire, tengo esta situación, hoy me encuentro acá, pero si usted me ayuda en este momento, mañana con lo que logre, usted ayudándome, vamos a poder alcanzar esto, ¿verdad? Hablar en un lenguaje de interés mutuo. Y los ejemplos históricos son muchos. Habla Robert Greene de un ejemplo de cómo ciudades sitiadas por el enemigo van a pedirle ayuda a su aliado de toda la vida con un lenguaje de misericordia, y lo primero que hacen los amigos es destruirlos porque no hay ningún interés. Entonces, hay que entender que hay un lenguaje, nuevamente, hay un lenguaje que no es verbal, hay un lenguaje que es no verbal, en donde tenemos que aprender a movernos para poder sobrevivir en este mundo que es un poco complejo. Me hiciste recordar Israel y Judá. Israel, que es el reino del norte, va a pedir ayuda porque los asirios están viniendo y van a pedir ayuda a Egipto. Pero después Asiria vence a Egipto, ¿no? Y agarra con todo al pueblo, al reino del norte. De ahí viene la primera deportación y después Asiria es vencida por Babilonia, ¿verdad? Bueno, pero no tenemos eso. Una pregunta, Mauricio. Cuando emanan codicia, no apele a la caridad. Cuando quieran parecer nobles y caritativos, no apele a la codicia. Si la persona es noble y caritativa, no sea usted, tenga cuidado de cómo vende su idea, que parezca codicioso. Y cuando la persona emana codicia, egoísmo, no apele a que me hacen un favor. Mira, así es. Fíjate que mientras reflexionaba en esto, miraba dos cosas. Una es que precisamente la gente siempre tiene hay un interés que puede ser refiriéndose a la codicia o un interés refiriéndose a la caridad. El asunto muchas veces cuando nosotros estamos en estas situaciones es encontrar una situación o plantearlo de una manera donde podamos hacer el famoso ganar-ganar. Es decir, mira, si yo gano, vas a ganar conmigo o vamos a alcanzar este interés juntos y te vas a beneficiar en A o en B. Puede ser en algo público donde se le reconozca esa bondad o puede ser algo para él personal donde él satisfaga, digamos, su ego o alcance su interés. Entonces, creo que podemos lograr mucho cuando movemos a la gente hacia ese o planteamos nuestras situaciones hacia una de esas dos características de las personas. Lo que obviamente no podemos hacer es cambiarlo y, por ejemplo, cruzarlo. Sí debemos, nos sugiere
no sé si en nuestro mundo, digamos, en nuestro ambiente, llamarle discernir, nos sugiere el libro, habla de detectar como cuál es la preferencia de estas personas. Y debiéramos de estar como muy alertas porque pues aclara, y creo que con mucha razón, que si apelamos a la codicia de una persona, cuando esta persona es caritativa, lo va a ver mal, va a decir así como, ¿qué, verdad? O sea, no, yo no estoy por eso, porque van a esconden esa codicia. Pero si esta persona es codiciosa y lo que apelamos es a su bondad, no, mira, hagámoslo por la causa, hagámoslo porque vamos a salvar o vamos a ayudar gente y vamos a colaborar, a hacer bien esto, eso no les interesa. Y por eso es que muchas veces nosotros, sobre todo el perfil, digamos, voy a referirme a esto como el perfil cristiano, donde muchas veces, y lo digo porque yo me identifiqué mucho, o sea, he visto cómo he caído en este error donde yo pienso, como somos cristianos y como nos interesa salvar almas, salvar vidas, hacer el bien común, etcétera, etcétera, este hermano le va a parecer esta idea. Y no, realmente no es eso. O sea, pues en el fondo él podrá tener sus motivaciones, pero no es precisamente la caridad. Entonces, aunque se le agradezca en público, aunque se le reconozca, eso no está en su interés, sino va a algo más que él está buscando de manera personal. Eso es lo que invita, digamos, a reflexionar y a comprender. Si logramos hacer esa detección y ese discernimiento, podríamos tener mejores resultados, tener más resultados cuando nosotros hacemos una propuesta de algo que nos interesa lograr o alcanzar. Y antes de finalizar e irnos a la ley número 28, sea audaz al entrar en la acción, que me encanta, les cito esta frase: el camino mejor y más corto para hacer fortuna es hacer comprender a los demás con total claridad que si promueven los intereses de uno, ellos saldrán beneficiados, ¿verdad? Los beneficiados serán ellos. O sea, esa es una forma de vender el tema. Número 28, sea audaz al entrar en acción. Entre en acción con audacia. Las vacilaciones, la timidez, el miedo, las dudas no son audacia. Cuando usted comete un error, se soluciona con más audacia, ¿verdad? Y aquí quiero citar un par de ejemplos. Una persona que viene a una entrevista conmigo de trabajo y no fue seleccionado, y un día me está haciendo antesala y sabe que no fue seleccionado y me viene a decir, te trabajo de gratis, pero me interesa estar aquí. Le digo, pero ¿cómo se te ocurre semejante idea? Me dijo, mira, dame la oportunidad para hacer esto y esto y esto y esto. Son proyectos que yo quiero desarrollar y me van a servir en mi vida profesional. Dame la posibilidad. Miren, su audacia fue tal que, digamos, al final él se quedó en la posición y, por cierto, ascendió muchísimo. Una persona muy, muy audaz. Pero también hemos visto personas que se quedan con, ¿verdad? Que no dan el siguiente paso. Sergio Rarte, ¿esta te gusta? Sí, vamos a encontrar situaciones en la vida. Nuevamente, esta ley que está más avanzada ya muestra ciertos escenarios en donde uno puede ser audaz de diferentes maneras. ¿A qué se refiere la audacia? Robert Greene siempre va a huir de un concepto de personalidad. Y ahí vi que Mauricio citó entre líneas a Stephen Covey. Siempre enfoques en el carácter antes de la personalidad. Es un tema más complejo, pero carácter son hábitos, son formas de pensar, eso es estrategia, el carácter es estratégico. Entonces, ¿qué es entrar con audacia? ¿Qué es ser agresivo a la hora de tomar una decisión? Entrar con audacia significa a veces entender cuál es el fin en mente y que en ese proceso nada me motive a cambiar de decisión. ¿Ok? Entonces, yo quiero el trabajo con Aner. ¿Por qué lo quiero? Lo quiero por A, B, C, D. Ok, ¿estoy dispuesto a trabajar con él sin que me pague? Sí. Aner, mire, contráteme aunque no me pague. Pero esta persona ya sabía que con el pie adentro iba a lograr quedarse en el tiempo, eso se lo aseguro. Sí, totalmente. Es una vieja, es la vieja confiable, pero funciona. De hecho, se lo doy como consejo. Si usted quiere que trabajar en un lugar, vaya y ofrezca sus servicios gratuitamente. Es un consejo que a las personas que están sin empleo ahora se los doy. Vayan y digan, mire, yo le puedo trabajar de gratis, no me pague. Yo lo he hecho, me ha funcionado muy bien.
la gente se queda un poco en shock porque el aura que uno emana es como que, puchi, que este trabaja, no necesita dinero y por alguna razón eso motiva que a uno hasta le paguen más a veces. No he logrado identificar por qué, pero la razón es que uno es audaz en sus acciones. Entonces, ¿qué es audacia? Audacia es carácter. Audacia no es personalidad. Entendamos esa diferencia. No es decir que soy audaz y decir, yo voy a hacer. No, es de una forma callada. A veces ni digo qué voy a hacer y voy cumpliendo con mis objetivos hasta llegar al fin que tengo en mente. Eso es lo que yo tengo que decir sobre esta ley. Excelente. Y bueno, todo el mundo admira al audaz, Mauricio, ¿verdad? Nadie admira al timorato, al que le da miedo, al que le da pena. Admiran al audaz. Fíjate que sí, porque también algo adicional es que el audaz demuestra mucha seguridad y va con todo. Y realmente una clave para ser audaz es iniciar con la visión de terminar, porque si es de los que inician cosas, pero igual no las termina, la audacia, la fama de audaz le va a durar muy poco. Fíjate que he visto cómo gente muy audaz que dice se mete a los negocios y en los empresarios abundan y nos abundan en nuestro medio porque realmente se necesita esa audacia para iniciar un negocio, para asumir el riesgo. Yo tengo uno de mis grandes amigos y cliente, a veces él viene y me dice, por ejemplo, mira, tengo este proyecto, ya más o menos me plantea, yo lo ayudo con la parte financiera, me da algunos planteamientos, los vemos, yo a veces todavía quedo con algunas dudas, hago las preguntas y te voy a contar, al inicio hacía las preguntas y yo quedaba así como, bueno, ¿sabes qué? Esperemos cuando nos resuelvan estas dudas de la información, ya tomamos la decisión. Con el tiempo aprendí que eso en los negocios tampoco era muy bueno, o sea, era tiempo, era oportunidad. Y entonces con él fui aprendiendo y fui diciendo, aquel mejor le resuelvo de una vez, o sea, es momento de actuar de esta manera, porque el negocio y la oportunidad están ahí. En la mayoría, yo le he visto tener, en la mayoría, por no decir, bueno, todos los que le he visto, ha tenido éxito, identifica la oportunidad, busca los recursos y se mete, sin dudar. Y esa parte audaz muchas veces nos hace falta. Y algo que es muy característico, mira, en él es la fe, en la fe con la que le entra. Y ya creo que tiene alguna medición, el colmillo obviamente también tiene que ver porque tiene mucha experiencia en esos negocios y le dan mucha seguridad. Entonces, muchas veces es de animarnos, de entrarle y de ir hasta el final con todo el esfuerzo del mundo. O sea, a veces las cosas al principio no parecen muy buenas, pero si somos audaces y constantes, sí podemos lograrlas. Audaces y constantes. Mateo 25 relata a Jesús dando una parábola de una persona noble que da a sus 3 empleados de confianza, de acuerdo a sus capacidades, una cantidad de dinero, que traducida al español, al guatemalteco, sería 5 talentos. En el contexto de hoy serían como 2,5 millones. 3 talentos a la segunda serviría como 1,5 millones, y al tercero, que tenía también capacidad, pero tal vez un poco menor, 500,000, un talento. Pero él lo fue a esconder. ¿Por qué tuvo miedo? Y la respuesta de Jesús es, siervo malo y haragán. ¿Verdad? Tuviste miedo, por lo menos lo hubieras llevado al banco y hubiera generado intereses. Y Lucas capítulo 19 genera también una parábola muy similar, solo que ahí son 10 y a cada uno le da la misma cantidad. Es decir, le da una mina a cada uno y el primero genera 10 minas y le dice, tenés esas 10 ciudades, esas son tuyas. Y al que la fue a esconder, porque el último la fue a esconder, le dice, siervo malo, haragán, inútil, le dice. Fuiste inútil. Chambón. Aquí en Chapín hubiera sido chambón. Siervo chambón. Pero fíjense que hubo gente audaz ahí que fue a hacer negocios y lo fue a hacer. Fíjense una cosa, me llama la atención estos subtítulos. Dice, los leones rondan a la presa que vacila, es decir, al que se mira débil, a ese se le cae. La audacia genera temor, el temor genera autoridad. Dice, la vacilación abre brechas mientras que la audacia las cierra. Dice, hacer las cosas a medias y andarse con medias tintas
cava una fosa profunda. Así Interesante, es. ¿verdad? Son Sí. interesantes conceptos, Sergio. Sí, son interesantes conceptos y viene lo siguiente. Y quiero hacer énfasis en algo. Cuando usted comienza un proyecto, muchas veces le pasa en el ámbito a uno cuando uno trabaja para alguien o cuando uno quiere emprender, es común que la gente lo vea a uno o escuchar opiniones encontradas. Es común. Yo he aprendido con el tiempo a no notificar tanto sobre lo que voy a hacer, ser un poco callado y me ha pasado, tengo en la mente dos proyectos que tuvieron muchísimo éxito en las organizaciones que tuve, tanto éxito que han abierto divisiones para seguir esos proyectos, gracias a Dios. Pero en los dos proyectos, cuando los estaba trabajando, no decía nada, no comunicaba lo que iba a hacer a gente que yo pensaba que me iba a atacar. Y eso es lo que le quiero decir con el proceso. Aquí en lo que quiero hacer énfasis es algo. Usted comienza, la gente lo va a criticar acá, pero si usted sabe el objetivo que va a tener, tranquilo, siga, sea audaz. Cuando llega el resultado, uno se vuelve una leyenda, uno se vuelve, a todo el mundo se le olvida cómo lo criticó, a usted también se le tiene que olvidar, no importa, pero entienda que la audacia, nuevamente, no es personalidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Usted puede ser tímido o tímida y ser Así audaz. es. Y ser audaz. Y usted va a ver gente con una personalidad que va a hablar, pero difícilmente va a ejecutar. Entonces, muchas veces el tímido logra más que el con personalidad carismática. No lo digo yo, lo dicen varios autores. Uno de Así ellos es es. el favorito de Mauricio, que se llama, ¿cómo se llama? Jim Collins. Jim Collins. Colin, cierto, hay veladoras en su Sí. casa para allí. Jim Collins Ah, dice, no sé. el tímido a veces logra más. ¿Por qué? Ajá. Porque el tímido ya está acostumbrado a hacer las cosas calladito, pero es audaz. Hace, no habla. Entonces, no confundamos ese concepto, seamos radicales. Al principio va a tener críticas, por supuesto que va a tener críticas, y obviamente utilizando el sentido común. No le estoy diciendo que vaya y pida un préstamo de $2 millones Sí, para iniciar un En plan. negocio sin plan, ¿verdad? Hay que ser audaz con un plan que tal vez nosotros sabemos que va a funcionar y no necesariamente todo el mundo sabe que va a funcionar. Entonces, eso es el comentario que yo le diría que es más valioso para mí de esta ley. y la otra semana vamos a hablar de la número 29, que es planifique sus acciones de principio a fin. Esa le va a encantar a Mauricio. Eso, Ahí nos ajá. puede quedar quizá un programa completo, ¿verdad? Porque hay que planificar. Pero Santo Tomás de Aquino decía algo, ¿verdad? Si el capitán de un barco tuviera como objetivo máximo supremo que el barco no se destruya, nunca lo sacaría del puerto. Así es. Entonces hay que sacarlo. Y Chris Vallotton tiene también una frase que dice, si usted tiene éxito, va a generar algunos falsos amigos y unos verdaderos enemigos. Así es que tenga éxito de todas maneras. Y siga, mira, yo creo que ser audaz no solo no es no tener miedo, es a pesar del miedo actuar. Sí. Y nosotros pues tenemos herramientas para vencer ese miedo. La principal creo que es la fe y el amor. Ajá. Y con eso realmente sí podemos lograr. Yo creo que la característica principal de estas personas audaces no es precisamente su personalidad, es su carácter de empezar, de actuar, de mantenerse firmes a pesar. Mira, yo he estado con este amigo, se me vino mucho a la mente porque no es de esos fiesteros relajados, no, de hecho es muy, muy jovial, pero es un hombre que tiene fe, o sea, ve las tormentas, estaba a la par de él en algunas tormentas y agarrándonos los dos, y en eso pasan, y todos, sí, qué bueno, y mucha gente quería que se saliera, que no le entrara, y ya no están alrededor. Y él está ahí, está con sus proyectos, va creciendo, va caminando, es por eso, porque tiene esa constancia y tiene esa capacidad de ver con fe que lo puede acabar. Entonces, Sí. eso creo que es un tema interesante para los que quieren y esperan y quisieran ser audaces. Así es. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, pero nos queda en esta reflexión. Yo creo que Sergio Herrarte dio en el clavo de que no es un asunto de personalidad, hay que animarse a ser audaz. Así es de que lo desafiamos a eso, ser audaz. Sergio, gracias por estar con nosotros. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Un Gracias a gusto, un ustedes. abrazo a todos.
La otra semana continuamos con más contenido de esto que estamos repasando y la estamos pasando muy bien. Mientras tanto, lo dejamos con más contenido de su programa Tendencias.